Feliz día, estimados y queridos docentes, compañeros. Bienvenidos a este encuentro, esta formación 2026 que hemos titulado Gestión de aula, herramientas prácticas para la transformación de la conducta. Todos sabemos que la mayor parte de nuestra energía no se va en explicar las clases, sino en gestionar lo que pasa debajo de los pupitres, que es la conducta. Hoy no vengo a darles más carga, sino a ofrecerles herramientas sencillas para que el aula sea un lugar donde ustedes puedan enseñar y ellos puedan aprender. Vamos a ver cómo la ciencia de la conducta y el corazón de grandes educadores se unen para facilitarnos este día a día. Hoy es importante recordar, ¿sí? Que nuestra misión va más allá de ofrecer una lección, ofrecer una clase, sino construir ese líder que va a dirigir el mundo, mi país, mi ciudad. En mis manos tenemos la posibilidad de moldear ese futuro líder, que básicamente es la misión de nuestro complejo educativo diocesano, ¿verdad? Que es ofrecer líderes cristianos, y estoy seguro que es la misión de casi todas las instituciones educativas del país, ofrecer la generación de relevo. Hablé de una palabra, dije moldear, moldear. ¿Qué es? ¿De dónde viene eso? Bueno, hay un señor, un psicólogo llamado Albert Bandura, que nos enseñó que el aprendizaje es social. ¿Sí? O sea, el aprendizaje no solo, o sea, no solamente aprendemos matemática, historia y geografía, no. Nosotros aprendemos mucho más de eso. Aprendemos conducta, aprendemos a cómo responder, a cómo manejar conflictos, aprendemos a cómo hacer café, aprendemos a cómo cocinar, aprendemos mucho. Y el aprendizaje no solo es, incluso dentro de la escuela, no solo es de lecciones de materias, ¿sí? El recurso más potente en el aula no es ni el pizarrón, ni un proyector, ni un televisor, ni un libro, ni una guía de ejercicio. El recurso más potente del aula eres tú, querido docente. Si nosotros aprendemos de una manera en donde no exista el grito, el maltrato o el señalamiento, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a poder replicar ese modelo de enseñanza, ¿sí? Si nosotros entramos, por ejemplo, al aula gritando para pedir silencio, el mensaje implícito es, para ser escuchado es necesario gritar. Y eso es modelaje. Los niños y los adolescentes observan y imitan. Y esa es la teoría del aprendizaje social. Observan, retienen e imitan. Si queremos, por ejemplo, respeto, debemos modelar respeto. Si queremos calma, debemos habitar la calma. Somos el espejo donde nuestros estudiantes aprenden a reaccionar ante la frustración. Es importante nunca olvidarse de eso. Nuestros adolescentes y niños observan, retienen e imitan. Yo he hecho muchísimas veces este ejercicio, pero yo sé que muchos que están escuchando este video a lo mejor no lo han hecho o lo podemos compartir nuevamente. Obsérvenme directamente. Yo les voy a decir a la cuenta de tres, yo les voy a pedir que coloquen su mano derecha en la barbilla de su cara. Uno, dos, tres. ¿Dónde colocamos la mano? ¿Dónde se dijo que la colocáramos? ¿Dónde la colocaste? Ese es el poder del modelaje. Y esa es la forma
cómo, según Albert Bandura, nosotros enseñamos y ellos aprenden. ¿Ok? Es importante destacar que esta formación también se le está dando con los mismos contenidos adaptado al contexto familiar. Es decir, esta misma información se le está dando a los papás, a las mamás, a los cuidadores, porque tenemos que comprender todos que este trabajo de crear o de modelar conductas y de liderizar y de formar los líderes del mañana no es un trabajo solamente de nosotros los docentes, es un trabajo de los docentes, es un trabajo de las familias, incluso es un trabajo de la sociedad en general. Pero los dos actores principales, que es la familia y la escuela, deben estar en sintonía. Bien, ajá, ¿cómo modificamos conducta? La modificación de la conducta dentro del aula de clase dice que todo comportamiento tiene un porqué. No hay no, el comportamiento no nace. No, o sea, no es algo etéreo, algo que sucedió así, de manera espontánea. No, tiene un porqué. Eso se llama antecedente. Nosotros lo señalamos aquí como evento desencadenante. Y ese evento desencadenante estuvo influenciado, probablemente, lo más seguro, por un factor de vulnerabilidad. Por ejemplo, un antecedente. ¿Qué pasó antes? Fue una instrucción muy difícil la que le di. ¿Hubo algún cambio dentro de la clase? Cuando ese individuo, cuando este joven, ¿verdad? Percibe un cambio en el sistema, en un cambio en el hogar, un cambio en la casa, un cambio incluso de instrucción, ¿sí? Le surgen a él internamente pensamientos, emociones y sentimientos. Eso se llaman eslabones. De repente di una clase y di una instrucción y dije, les mandé una guía de 200 ejercicios que tienen que entregar en 2 días. Le surgen pensamientos al joven, pues. Oye, Naguará, qué difícil. Yo no voy a poder hacer eso. Yo voy a buscar quien me lo haga. Hay otros que de repente les dan ansiedad. Hay otros que de repente comienzan a sentir preocupación, angustia. Hay otros que de repente comienzan a tener tristeza o rabia. No sabemos. Son eslabones. Este evento desencadenante, es decir, este antecedente, que además viene acompañado de pensamientos, sensaciones y emociones, desencadena una conducta. ¿Qué es la conducta? Bueno, de repente a lo mejor el muchacho grita, se para, se molesta, te voltea los ojos, te levanta la voz. Y eso trae como elemento continuo una consecuencia. Una consecuencia que puede ser a corto plazo y a largo plazo. Para él, una consecuencia a corto plazo se desahoga de la tensión que le generó que se le mande una guía de 200 ejercicios. Pero eso no es culpa de él, eso es culpa de O sea, él no es responsable totalmente, él aprendió a reaccionar de esa manera. ¿Ok? Es nuestra misión tratar, ¿verdad?, de modelar de forma diferente. Porque si para nosotros no fuera importante esto, simplemente nosotros no hubiésemos visto en el pedagógico o en la universidad, no nos hubiesen enseñado psicología del aprendizaje o psicología evolutiva. Eso fuese sido innecesario, pero es tan necesario que lo vemos dentro de nuestro pensum.
¿sí? ¿Qué obtiene el adolescente al gritar? ¿Qué obtiene al pararse, al molestarse? De repente obtiene que lo vas a regañar, pero a su vez les estás dando más atención, ¿sí? Y entonces probablemente es lo que él necesita, más atención. Entonces, es un juego que nos va a permitir a nosotros comprender el porqué del comportamiento y cómo podemos hacer para que ese comportamiento se modifique. Hay otro elemento que no les hablé, pero que está presente en la lámina, que es el primer elemento, el factor de vulnerabilidad. Qué es el factor de vulnerabilidad? Son elementos que el adolescente o el niño traen de su contexto. Puede ser que en la mañana, cuando él se paró para ir al colegio, resulta que la mamá le gritó o lo jamaqueó, le echó agua para que se despertara. Ya viene él con una predisposición, con una molestia, con una rabia de la casa. Y nosotros no podemos decirle, deja la rabia en tu casa. No, porque el ser humano es integral y eso le afecta, ¿sí? O de repente puede ser que el niño estuvo con el celular hasta las 11 de la noche, 12 de la noche y se acostó a la 1 de la mañana. No durmió bien. Eso es un factor de vulnerabilidad. Si nosotros queremos ser empáticos con el adolescente o el niño que reaccionó de forma no adecuada dentro del salón de clase, que fue la conducta, pues no. Entonces nosotros tendríamos que hacer una pequeñita entrevista y decirle, ajá, ¿qué te pasó? ¿Por qué gritas de esa manera? ¿Por qué te molestaste? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó el día anterior? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó en la noche? ¿Desayunaste bien? ¿Comiste? Quizás algunos dirán, eso no es responsabilidad mía. Sí, sí es responsabilidad. Porque la responsabilidad es captar la información. Evidentemente, mi querido profe, tú no le vas a llevar la comida, aunque muchos docentes comparten, pues. Pero ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es detectar esa información y canalizarla. Canalizarla en el gran equipo que somos todos. Hablar con el profesor guía de lo que pasó o con la maestra. Hablar de pronto con el orientador o con la orientadora, con la psicólogo, con la psicopedagoga. Simplemente escribir una carta y decir, en un acta, yo agarré y tuve una conversación con fulano en función de esto que sucedió, ¿ya? Y entonces escalar para poder atender, que es básicamente lo que queremos, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué pudo haber sucedido que él respondió de esta manera o ella ante esta situación? Lo interesante de todo es que como esto es una cadena de eventos para que suceda una conducta, nosotros sabemos desde la psicología que si nosotros cambiamos el antecedente o cambiamos la consecuencia, incluso si intervenimos el factor de vulnerabilidad, la conducta problema o la conducta se va a modificar. Porque esta es una cadena, es un sistema. Y cuando yo intervengo el sistema modifica el resultado. No es personal. La conducta de él hacia nosotros no es personal. No es una falta de respeto. Probablemente sí,
pero no lo personalicemos, quiero decir, es aprendizaje. Él aprendió a reaccionar así. ¿Y de dónde aprendió? Los dos elementos, de los dos agentes de socialización más importantes para todo ser humano, la familia y la escuela. Entonces, siempre recordemos eso. Ahora bien, vean esto. Hay muchas formas, o sea, normalmente nosotros tenemos dos, bueno, muchas maneras, pues, pero existen dos formas rápidas de modificar conducta, el castigo y el refuerzo, ¿sí? También producto de nuestra historia de aprendizaje, nosotros somos expertos señalando lo que está mal. Somos expertos. Nos enseñaron a eso. Cuando nosotros corregimos una evaluación, nosotros señalamos lo que está mal, pero eso es una actitud que se traslada o se conjuga o se presenta en todas las áreas de nuestra vida. El conductismo nos invita a ser expertos en cazar lo que está bien. Si un alumno, si un estudiante que suele pararse hoy se queda sentado 5 minutos, ese es el momento de decirle, por ejemplo, Pedro, valoro mucho tu concentración hoy. El refuerzo social, el elogio, una sonrisa, una nota positiva, un cariño, una caricia positiva, es un combustible que hace que esa conducta se repita. Si yo lo castigo, seguramente también va a modificar la conducta, pero desde un elemento adversivo que poco a poco y en la medida en que yo castigue, 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 se rompe el vínculo. Y entonces se genera un espacio de estrés dentro del aula. No estoy diciendo que no podamos castigar. Claro que podemos castigar. Pero tenemos que recordar, y vean esta gráfica que les estoy presentando ahorita. El castigo tiene un efecto mayor a corto plazo. Siéntate, inmediatamente él se sienta. Pero a largo plazo es poco lo que queda. Queda es la adversión, el resentimiento. Si yo les digo en este momento, cierren los ojos y recuerden el profesor que más impactó en su vida, al que usted más quiso, al que usted más recuerda, y escríbame quién fue y por qué usted lo seleccionó a él. Mientras que el refuerzo, ¿verdad? Tiene una consecuencia menor a corto plazo, pero mayor a largo plazo. Y entonces es importante recordar eso. Lo que se ignora tiende a desaparecer. Lo que se premia se fortalece. ¿Y qué quiero yo? Yo quiero que mi estudiante, ¿verdad? Sea amable. Esos son los objetivos a largo plazo. Sea amable, sea respetuoso, sea inteligente, o sea, preocupado por las materias. Yo tengo que reforzar, tengo que escoger esos objetivos y cada vez que yo los vea, cazarlos, reforzarlos. Él no se lo espera, pero él lo va a agradecer, o ella. Como ustedes saben, esta semana estamos celebrando la Semana de la Paz y la No Violencia. Y hemos dedicado esta semana a la memoria, al pensamiento, a la vida de Domingo Savio, que es un santo católico italiano, niño de 14 años, que en muchas oportunidades San Don Bosco lo llamó el pacificador de la escuela, el pacificador del salón.
Domingo Sabio, bajo la guía de este señor llamado Don Bosco, de este santo también, vivió el sistema preventivo. ¿En qué consiste el sistema preventivo? En estar presentes. Un docente que camina el aula, que conoce el nombre de sus estudiantes, que detecta la chispa antes del incendio, es un docente que no necesita castigar. Domingo no juzgaba al compañero que se equivocaba, lo acompañaba para mejorar. En primaria y secundaria, la cercanía física del docente reduce los problemas de conducta de una forma inmediata. Si tú logras tener impacto en la vida de tu estudiante va a tratar de evitar lastimarte y lastimar a los demás. La disciplina positiva, hemos hablado muchísimo de esto en la escuela, en las escuelas y en las formaciones, nos pide algo retador, ser amables y firmes al mismo tiempo. Eso se llama calidez, ser amables, y firmes. Eso se llama estructura. Yo no voy a doblegar o yo no voy a negociar la fecha de entrega de mi trabajo. El trabajo se tiene que entregar el 15, pero yo no tengo por qué gritarle a él cuando no lo entregue el 15. Yo le diría, Pedro, yo te dije que era el 15. No hay chance. Es hasta el 15. Yo estoy seguro que para la próxima vas a estar más pendiente. Si es que no tiene algún justificativo que pueda ser avalado por el control de estudio, pues. Amables con la persona significa te respeto, te reconozco, entiendo tu problema, pero firmes con la norma. Pero aquí trabajamos en silencio, aquí somos puntuales, aquí no hacemos acoso escolar. Y esa es la mano de hierro con el guante de seda que hablaba Baden-Powell, el fundador de los Scouts, cuando vayamos a trabajar con adolescentes. Un estudiante que se siente humillado no aprende, solo se defiende. Si logramos conectar emocionalmente con ese alumno difícil, habremos ganado su voluntad. No se trata de ser permisivos, como se los mencioné hace un ratico. Se trata de ser líderes que inspiran, no jefes que intimidan. En primaria podemos hacer rutinas que nos pueden ayudar a modificar la conducta y a generar con la construcción de ese líder a largo plazo, líder cristiano que queremos para la sociedad. Por ejemplo, las rutinas claras son el mejor calmante para los niños de primaria. Rutinas claras. ¿A qué hora desayunamos? ¿A qué hora salimos del receso? ¿A qué hora? Usar incentivos visuales funcionan de maravilla. Por ejemplo, los estudiantes que hayan hecho toda su rutina adecuadamente se van a ganar esta estrellita, o se van a ganar este caramelo, o se van a ganar lo que se acuerde que se pueden ganar. Eso se llama economía de fichas. Imagínate que tengas, por ejemplo, una profesora amiga hizo algo parecido. Tenía 20 alumnos y logró tener 20 frascos en un estante. Y cada vez que el niño al final del día hacía algo adecuado en función de lo que ella quería modificar, los niños que se ganaban, que hacían lo adecuado, se ganaban un caramelo. Y ella se los metía en el frasco que tenía el nombre de los jóvenes, pues. Al final de la semana, cada quien se llevaba su premio.
Hay algunos que se llevaban 2 caramelos y otros se llevaban 20 caramelos. A la semana siguiente, todos querían llevarse 20 caramelos. Eso es economía de fichas. Si no saben cómo utilizarlo, podemos reunirnos y les ayudamos junto con la psicóloga a hacer un programa de economía de fichas. En lugar, en secundaria, por ejemplo, en lugar de dar órdenes, usamos palabras curiosas. ¿Qué acuerdo del salón no se está cumpliendo ahora, Guillermo? Nosotros hicimos los acuerdos de convivencia del salón. ¿Cuál crees tú de estos acuerdos que no se está cumpliendo en este momento o que no estás cumpliendo? Involucrarlos en la solución les da el respeto que necesitan y reduce la rebeldía. Evidentemente, recuerden, el refuerzo hay que irlo construyendo, pero va a tener más consecuencias a largo plazo. Un líder en el aula, el que, el que suele molestar, un líder, lo que nosotros llamamos líder negativo, es un líder. Puede convertirse en nuestro mejor aliado si le damos una responsabilidad legítima. Para terminar, quiero recordarles, queridos colegas, no estamos solo modificando conductas, estamos formando personas. Lo que ustedes logren hoy en la escuela, hoy en el aula, ese alumno lo llevará mañana a su casa y a su vida adulta. Serán mejores padres, mejores eh, ciudadanos. Como decía Domingo Sabio, hagamos de nuestra clase un lugar de alegría. La santidad también está en nuestra profesión. Gracias por su entrega diaria. Gracias porque cada vez que eligen la paz sobre el grito, están transformando el futuro. De verdad que los admiro y los respeto muchísimo. Muchísimas gracias. Nosotros hemos estado construyendo espacios de aprendizaje para cada vez mejorar nuestra práctica docente. Realizamos el curso de disciplina positiva para docentes, realizamos el curso de primeros auxilios psicológicos para docentes, que ahorita vamos a aperturar una corte nueva y próximamente les vamos a ofrecer el curso Primeros Principios de la Modificación de Conducta para Docentes. ¿Cómo podemos modificar la conducta en el aula desde los principios de la ciencia de la conducta? Ahora sí, queridos colegas, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan nuevamente de poder contribuir a esa maravillosa misión de que es ser docentes, de la cual me siento sumamente orgulloso. Gracias.